En junio de 2025, en una noche que quedará grabada en la historia de la UFC, Ilia Topuria pisó el octágono con el silencio expectante de su entorno. Frente a él, Charles Oliveira, leyenda del peso ligero, con más títulos y finalizaciones que nadie. Pero incluso antes de sonar la campana, Topuria había escrito su destino. Su biografía, en redes ya decía, campeón mundial UFC, y su mirada lo confirmaba. A los 2 minutos, con 27 segundos del primer asalto, un golpe certero lo lanzó al suelo y lo consagró como campeón invicto, el único capaz de conquistar 2 divisiones sin conocer la derrota. Ese instante no fue fortuito, fue la culminación anunciada de un camino que empezó mucho antes, con un niño marcado por la guerra, que ya estaba destinado a ser doble campeón de UFC. El viaje de Ilia comienza mucho antes de sus peleas en los grandes escenarios. Su historia está profundamente ligada a la historia convulsa de su tierra natal. En el año 1992 estallaba la guerra en Georgia, un conflicto brutal que dejó más de 10.000 civiles muertos y obligó a más de 200.000 georgianos a huir de sus hogares. En medio de aquel caos, sus padres, Sasa e Inga, buscaron refugio en Alemania. Allí, en enero de 1997, nació Ilia Topuria, acompañado de su hermano Alexander. La infancia de Ilia no estuvo marcada por lujos ni comodidades. Desde muy pequeño aprendió a convivir con la incertidumbre, el desarraigo y la lucha diaria. A los 4 años, jugando con su hermano, pronunció una frase que pareciera inocente: «Vamos a luchar». Esa simple idea, ese juego de hermanos, sería el primer destello de lo que estaba por venir. Cuando Ilia tenía apenas 7 años, la guerra había terminado y la familia decidió volver a Georgia. Pero lo que encontraron no fue paz ni prosperidad. El país estaba sumido en la pobreza, la inestabilidad política y la violencia en las calles. Allí, Ilia y Alexander comenzaron su formación en la lucha grecorromana, el deporte que cimentaría su base y su carácter. Los días en Georgia no eran fáciles, faltaba dinero, faltaba seguridad y muchas veces también comida. Estaba como en la desgracia, ¿sabes? No había comida, no había agua, tenías que dormir en el sótano que ni siquiera podías enchufar la luz. En las calles, los niños aprendían rápido a defenderse. No era raro que grupos de chicos se acercaran a pedirles la gorra o el cinturón. Había 3 opciones: rendirse, huir o pelear. Ilia y su hermano nunca dudaban, siempre peleaban, siempre regresaban a casa con lo suyo. Su madre, Inga, recordaría años más tarde: era una rutina diaria. Si estaban en la calle, estaban peleando, pero esas peleas forjaron en ellos un carácter inquebrantable. El sacrificio de sus padres fue total. Sasa trabajaba 7 días a la semana con un solo propósito: llevar a su familia a un lugar mejor. Ese lugar resultó ser España. Ilia tenía 15 años cuando se mudaron a la ciudad de Alicante. Allí, el destino apareció en forma de casualidad. Una tarde, su madre vio a un hombre en la calle con una oreja deformada, típica de los luchadores. Se acercó y le preguntó si conocía algún gimnasio de lucha. El hombre le habló de un lugar donde se practicaba jiu-jitsu y artes marciales mixtas. Esa misma semana, Ilia y su hermano entraron por primera vez en un gimnasio de MMA. Desde el primer segundo, Ilia sintió que había encontrado su lugar. No sabía español, apenas entendía las instrucciones del entrenador, pero el idioma no fue una barrera. En 6 meses, gracias al tatami, ya podía hablarlo. Lo esencial estaba claro: entrenar, aprender y mejorar. Ilia se convirtió en una máquina de disciplina. Con apenas 15 años, le dijo a su padre que no quería seguir estudiando, que su sueño era entrenar todos los días para llegar a la UFC. Su padre, consciente de la determinación de su hijo, aceptó con una sola condición: que lo diera todo. Y así fue. Entrenaba desde la mañana hasta la noche, estudiaba técnicas de boxeo, de lucha, de kickboxing, veía videos de Julio César Chávez, de Canelo Álvarez, de los hermanos Gracie. Cada movimiento era memorizado y repetido una y otra vez. El gimnasio se convirtió en su segunda casa. Ilia y Alexander eran los primeros en entrar y los últimos en salir. El hambre de gloria no se apagaba nunca. A los 17 años, Ilia tuvo su primera oportunidad en la jaula. Fue en un torneo amateur organizado en España. Entre el público había una figura inesperada:
Arnold Schwarzenegger, invitado especial al evento. Ilia fue todo el primer combate de la noche. Ganó con contundencia, y mientras levantaba los brazos, no solo estaba celebrando, estaba anunciando lo que estaba por venir. Un año después, a los 18, llegó su debut profesional. Derribó a su oponente, lo controló en el suelo y lo finalizó con una llave de sumisión impecable. Un mes más tarde volvió a pelear, sumisión en apenas 60 segundos. España era ya demasiado pequeña para contenerlo. El ascenso de Ilia fue meteórico, pero no sin obstáculos. En España había pocos eventos de MMA y era difícil encontrar rivales, así que decidió arriesgarse. Viajó a Suecia con lo poco que había ahorrado, buscando una oportunidad en el famoso gimnasio All Stars, donde entrenaban figuras como Alexander Gustafsson. Allí conoció al que sería su representante, el mismo que años después también trabajaría con Khamzat Chimaev. En cuestión de días, Ilia tenía una pelea internacional en Finlandia. Ganó en el primer asalto. Después llegaron contratos con Brave FC y una racha de victorias que llamaron la atención de la UFC. Era el año 2020, la pandemia había paralizado el mundo, pero no la UFC. En octubre, Ilia recibió la llamada. Apenas tuvo 8 días para prepararse y un corte de peso brutal que casi lo deja en el hospital, pero aceptó y debutó con una victoria dominante. De allí en adelante, cada pelea fue un aviso. 3 combates, 3 victorias contundentes, 2 de ellas por nocaut brutal. Cuando enfrentó a Bryce Mitchell, invicto y considerado un fenómeno de la lucha, todos esperaban que el estadounidense lo llevara al suelo. Pero Ilia lo destrozó en pie y lo finalizó sin piedad. El mundo empezó a tomar nota. Había nacido una estrella. El estilo de Topuria es distinto. No es solo un golpeador, no es solo un grappler. Es completo, inteligente y sobre todo, feroz. Sus rivales lo describen como alguien que impone miedo incluso antes de empezar la pelea. Cada movimiento es calculado, cada golpe tiene un propósito. Y al mismo tiempo, fuera de la jaula, se muestra sereno, enfocado, agradecido con su familia y su país. Ese contraste entre la violencia dentro del octágono y la calma fuera de él lo convierte en un personaje magnético. Por eso lo llaman el matador, porque entra al octágono con la misma frialdad y precisión que un torero en la arena. La consagración llegó en 2 actos. Primero, la conquista del título en peso pluma. Ilia destronó al entonces campeón con una actuación impecable, convirtiéndose en el primer español y georgiano en levantar un cinturón de UFC. Después, llegó el salto a los ligeros. Frente a Charles Oliveira, un hombre con más récords que cualquier otro en la historia de la UFC, Ilia no titubeó. En poco más de 2 minutos, lo mandó a la lona y se coronó doble campeón. Invicto, intocable, histórico. Hoy, el nombre de Ilia Topuria resuena en todo el mundo. Medios, expertos y fanáticos lo consideran uno de los talentos más grandes que ha dado el deporte. ¿Hasta dónde puede llegar? Todo apunta a que su próximo destino será un enfrentamiento épico contra Islam Makhachev, campeón del peso ligero y heredero del legado de Khabib Nurmagomedov, una batalla que enfrentará estilos, culturas y filosofías de lucha. Las expectativas son inmensas. Algunos lo ven como el único capaz de descifrar el dominio ruso en esa división. Otros lo consideran demasiado joven para un reto tan grande. Lo único seguro es que Ilia aún no está escrito su capítulo final. El matador ha demostrado que predice el futuro y lo cumple.